Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, oramos que tu palabra, Señor, como martillo que golpea la roca, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, nuestro corazón, Señor, y que tu palabra dé fruto, Señor, el fruto deseado, Señor, al 100%. Lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? Dice Colosenses 1:13 que cuando nosotros creímos en el Señor, fuimos liberados del poder o del dominio de la oscuridad, del poder de las tinieblas, y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Sí, entonces ya no estamos en tinieblas, ya no estamos bajo el poder del pecado ni del poder de la muerte. Ahora somos hijos e hijas de Dios, ¿sí? Entonces también como dice Juan 1:12, ¿sí? Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron, ¿cuántos han recibido a Jesús? Su vida, ok. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad. Eso significa potestad, derecho y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Sí, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como hijos e hijas de Dios tenemos autoridad. ¿Sabe? En nuestra cultura no se nota mucho esto, pero en el contexto bíblico, cuando el hijo adquiría la mayoría de edad, ¿sí?, y era declarado hijo porque de ahí también va muy ligada una enseñanza que tiene que ver con la adopción. Los padres dejaban a sus hijos al cuidado de instructores, de sirvientes. Y como dice Gálatas también capítulo 4 versículo 1, en Gálatas 4:1 dice: en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es que señor de todo, pero mientras es niño, en nada difiere del esclavo. Ve el versículo que sigue. Sino que está bajo el cuidado de quienes, de tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Y sabe cómo se llama ese día? El tiempo señalado por el Padre, el día de la adopción. El día de la adopción. Entonces, cuando el hijo de una familia judía o una familia, incluso una familia romana, era puesto bajo cuidado y de tutores y curadores, los tutores y curadores eran, en Gálatas le llama a ese oficio le llamaba ayo. De ahí que Pablo diserta en todo el libro de Gálatas que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley nos prepara, y la ley representa la palabra, que nos prepara, nos entrena para presentarnos y actuar como hijos e hijas de Dios. Entonces, mientras tanto, cuando estaba bajo el cuidado de tutores, en nada difiere del esclavo. ¿Qué significa? Que el tutor, aunque era un esclavo, él era la autoridad de su futuro amo, porque era un niño bajo su cuidado y bajo su autoridad. Entonces, si les decía, entonces el niño heredero jugaba con el hijo del esclavo, y estaban jugando por allá, y el tutor les decía: niños, vénganse a comer. Y entonces ya cuando se venían a comer, el hijo heredero venía y ya quería agarrar: espérese, lávese las manos. Y ya lo mandaba y se lavaba las manos. Y ya quería agarrar: espérese, vamos a dar gracias. Y todo ese tiempo, ¿verdad? Y también cuando les daba, también les daba, ¿verdad? A los dos, porque él era su tutor.
y estaba como responsable de educar, de guiar, de preparar para el tiempo señalado por el padre. Cuando este hijo adquiría la mayoría de edad, y entonces se hacía toda una ceremonia. Los judíos le llamaban el bar mitzvah, pero en el contexto romano era el día de la adopción, donde el padre presentaba a su hijo, aunque era su hijo natural, lo presentaba ante la sociedad y le entregaba un anillo grabado con su nombre. Los anillos tenían, ¿verdad? Eran como el sello. Era como ya entregarle, ¿sabes qué, hijo? Aquí están las llaves de la camioneta, aquí están las escrituras de la casa, aquí, ahora entonces, aunque vivía el padre, decían, es el hijo. ¿Te acuerdas que decían el hijo de David, el hijo de José, el hijo de, y vamos a ver mucho esa expresión en la Biblia, hijo de, sí, hijo de Jonás, hijo de Jacobo, hijo de Zebedeo, sí. Y esto representa, era el apellido, pero cuando decían, es que es un hijo de Abraham, es que es hijo de David, eso en cuanto llega, no, perdón, y cuando decían es un hijo de, dependiendo la autoridad que tenía. Entonces, ¿qué crees que sucede en el mundo espiritual cuando tú y yo decimos, yo soy hijo de Dios? ¿Cómo crees que tiemblan las tinieblas cuando verdaderamente un hijo de Dios se para en autoridad? ¿Cómo crees? ¿Tiemblan o se ríen de ti? ¿Sí? Bueno, algunos dicen que tiemblan, otros dicen, ay, pues yo creo que se ríen de mí. Cuando nosotros no adquirimos la madurez y vivir bajo la autoridad de hijos de Dios y entender toda la autoridad y la gracia que Dios nos ha dado, ¿sí? Fuimos nosotros declarados justos por Dios. ¿Sabes? Cuando el Hijo de Dios no actúa como tal, ¿sabes? Es porque siente o así se siente y no lo confiesa como tal, que todos sus pecados han sido perdonados. En segunda los Corintios capítulo 5, y son versos bien conocidos para usted, Segunda Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, mucha gente no cree la autoridad que tiene porque le vienen los recuerdos y la condenación de lo mal que se portó en el pasado. Y a veces, entonces es como que si tú quieres venir contra el enemigo y el enemigo dice, ¿tú quién eres? Si eres un borracho. ¿Quién eres tú? Si tú has sido un mentiroso, un desobediente, un adicto, un pornógrafo, tú has sido esto, tú has sido eso. Y cuando viene a acusarnos, tú terminas diciendo, ay, pues creo que tiene razón el diablo. Y ahí nos mantiene sumidos en condenación, en ataduras, pensando que no tenemos la autoridad de hijos de Dios. Pero si tú crees la palabra, que la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Sin importar nuestro pasado, sin importar lo que hayamos vivido en el pasado, donde hayamos estado atados, ahora somos nuevas criaturas. Incluso déjame decirte, si la semana pasada, si ayer, si el mes pasado, todavía estabas batallando con adicciones, en el momento que tú te vuelves a Dios y le pides perdón, ¿tú crees que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado? ¿Sí lo crees? Vaya, es que yo le tengo que mostrar en la Biblia, porque si no, como que me quedan viendo algunos, dicen, sí, la pastora dijo amén, pero los demás me dicen, ay, pues es que no me siento así. No es de cómo te sientes,
Primera de Juan, vaya conmigo, Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan. Si confesamos, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Sí, y limpiarnos de toda maldad. El versículo 7 dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de algunos pecados, de todo pecado. No le creas a esas voces que te dicen: ay, no, ese pecado Dios no te lo va a perdonar, ni creas, Pues la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Satanás gana mucha ventaja cuando logra traer condenación a las personas. En los hijos de Dios, que creen sus mentiras, que no están plantados en la verdad de la palabra, y entonces no usan la autoridad porque desconocen la posición que tiene. Recuerda entonces, quiero ubicarlo en esa imagen de ese contexto de la adopción, que cuando el Hijo recibía toda la autoridad del Padre, todos los demás que conocían, mientras era niño, en nada difería del esclavo. Pero cuando llegaba el tiempo señalado, y escucha bien, ya ha llegado el tiempo señalado, no tenemos que esperar: ay, yo no sé cuándo es mi día de adopción. En el momento que aceptaste a Cristo y puedes llamar a Dios Padre, en ese día todos tus pecados fueron perdonados. Todos tus pecados fueron perdonados en la cruz. Todas nuestras iniquidades fueron pagadas. Sí. En el mes de mayo de 1987 yo fui perdonado de todos mis pecados. Yo recibí a Cristo hace ya más de tres décadas, era 35, 36 años, que Jesús perdonó mis pecados. Y sabes, tienes que creerte la autoridad, tienes que saber que tienes autoridad. Jesús aseguró nuestra autoridad porque Él logró asegurar el poder yendo a la cruz, sufriendo una muerte horrible, padeciendo la pena del pecado, derrotando a Satanás en las profundidades del infierno. Él venció, Él aseguró la muerte con su resurrección, ¿verdad? Él se levantó de la muerte, como nos lo ilustraron en el drama, en la obra Los Jóvenes. Él vive hoy, ¿sí? Así Jesús se apareció a sus discípulos después de la resurrección, y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora vaya conmigo en Marcos capítulo 16. Después de que Jesús resucitó, mira lo que dijo Jesús. Marcos 16, verso 14 en adelante. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Está hablando de la resurrección de Jesús. Estando ellos sentados a la mesa, sí, les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Pero nota que les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron
saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Nota, tenemos autoridad porque Jesús, Él aseguró nuestra autoridad. Él aseguró. Esa es la gran comisión en Marcos. En Mateo, no me pierda Marcos, ahorita vamos a volver ahí, pero en Mateo 28, 18 al 20, Jesús dice, se les acercó y diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos. Oiga, ¿a quién se le dio toda potestad, toda autoridad? A Jesús. ¿Y él a quién le dio la autoridad? A nosotros. ¿A quién le dio? A ti y a mí. Diga, a mí. Como su hijo, somos su iglesia. Él me dio su autoridad. Tengo autoridad. Les voy a mostrar otros versículos. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Dice el versículo 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vea que hay autoridad. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, ¿qué les dijo? ¿Les doy qué? Les doy potestad. No le está diciendo, pues, a ver quién se anima. No sé quién quiera. No, les está diciendo, a ver quién es el más fuerte, que lee más su Biblia y ayuna 60 días por año. No, ¿qué está diciendo? Les doy potestad de hollar, pisotear, hasta remoler. Eso es hollar. Serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sí, Él nos ha dado autoridad. Iglesia, tú y yo debemos saber, debemos entender, debemos vivir en esa autoridad. Como creyentes tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús lo aseguró. Él nos la delegó. ¿Quién te dio la autoridad? Jesús. Sí, tú cuando vas a hacer algo, dices: Señor, voy en tu nombre. Vas a visitar a un enfermo, vas a orar por una persona en crisis, vas a orar por una persona que está oprimida, que está endemoniada. Tú oras en el nombre de Jesús. Oras y hablas en su nombre, y te vas a dar cuenta que tienes autoridad. Te vas a dar cuenta que tienes autoridad. Mira, yo lo descubrí allá a finales de los años 80, cuando por primera vez se empezaron a suscitar casos de gente endemoniada en nuestra iglesia. Yo no era el pastor, yo era líder de jóvenes ahí, pero había una chica que cayó endemoniada, y mira, entre 10 personas la agarraban y los angoloteaba a todos. Se la llevaron allá, la sacaron de la reunión, porque fue en plena reunión, así como que ahorita alguien cayera y empezara a patolear y gritaba: cállense, y gritaba: cállense, maldita, y babeaba y todo eso, y la agarraron y entre 8 o 10 hombres no podían controlar una cosita por aquí así. Estaba yo de rodillas y oí la voz de Dios que me dijo: dile a fulanita si quiere ser libre. Y dije: sí, Señor. Entonces me bajé allá donde estaban orando, pues estaba un gritadero todavía ahí entre ellos. Ahí ya la tenían amarrada ahí, como la de esa del exorcista, ahí con la cara así, y volteaba su cabeza bien feo. Y entonces les dije a los hermanos: suéltenla. ¿Cómo se va? Y le digo: suéltenla. A ver, guarden silencio. Y ya se calmaron. Y a ver, suéltenla.
Ahora le dije, a ver, mírame bien. Y se me quedó viendo. Dice el Señor, ¿quieres ser libre? Y empezó a llorar. ¡Ah, sí! Eres libre en el nombre de Jesús. Y dije, órale, dije, qué autor. Ahora no es porque yo dije, ay, qué super pastor soy. No. Simplemente, yo no era el pastor, te estoy diciendo, yo solamente oí la voz de Dios que me dijo, pregúntale si quieres ser libre y ya dejen de estar haciendo tanto escándalo. O sea, era eso. Y con autoridad le dije, sé libre en el nombre de Jesús. Y eso fue todo, y se acabó el escándalo y ella fue libre. Entonces tenemos que mirar, actuar y saber que la palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado autoridad. A ver, di conmigo, yo tengo autoridad. Pero créelo así, tengo autoridad. Sí. Entonces no me ande usted hablando, ay pastor, no podrá usted venir a orar por eso, porque ahí tú tienes la misma autoridad. Ay no, pero es que usted es el pastor. Sí, por eso te estoy enseñando lo que tú también eres. Eres hijo de Dios. Sí, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y sí, mira, si Dios te permite vivir una situación, claro, Él pasó, pero Él necesita invitar a una hermana, 2, 3 que me ayuden. Sí, pues si te anima, pero te vas a dar cuenta que cuando Dios te permite experimentar batallas es porque Él te ha dado la autoridad a ti y la fuerza y la capacidad de salir victorioso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, amén. Sí. Hermanos, tenemos autoridad para predicar el evangelio. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Hermanos, cuando nosotros anunciamos el evangelio, estamos llevando luz a las naciones. Por eso nos llamamos así. Estamos llevando la luz de Dios, la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, ¿verdad? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Si Jesús es la luz del mundo, Jesús es luz, el evangelio ilumina, como leímos el primer versículo. Estamos llevando la luz para que la gente salga de las tinieblas de Satanás, del reino de las tinieblas. Está hablando de la oscuridad, de la maldad, y venga al reino de su amado Hijo. Venga a ser un hijo de Dios, salir de las tinieblas, salir del pecado. Entonces, predicar el evangelio es hacer guerra espiritual. Claro que sí. Es usar tu autoridad. ¿Quién se va a oponer? Pues el enemigo. El enemigo que tiene cegado a los hombres. Creo que está en 1 Corintios 4 o 8. Por ahí búscame el verso, no lo tengo aquí. Pero dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz gloriosa del evangelio. Dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz gloriosa del evangelio. Pero cuando tú y yo venimos a proclamar a Cristo, a anunciar a Cristo, venimos con la autoridad de Dios. Jesús dijo en Marcos 16 que leímos, ¿sí? Es 4:4, gracias. En los cuales el Dios de este siglo cegó, nubló, o sea, empañó, no la vista, los ojos del entendimiento. O sea, la mente, para que la gente no pueda entender, y viven así cegados a la verdad de Dios, a la revelación de su amor, de su gracia, de perdón, de justicia, de misericordia, de vida nueva. Y mucha gente que vive en tinieblas así vive cegado, hasta que Dios no les quite ese velo que cubre, sí. Pero para que no le resplandezca la luz, vea, la luz gloriosa del evangelio de Cristo, sí, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Cuando la gente entonces escucha el evangelio, estamos pegándole directamente
al enemigo, a esas vidas que controla, que tiene cautivas. Hermanos, nos guste o no, antes de ser hijos de Dios, ¿de quién éramos hijos? Porque nada más hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso es necesaria la adopción, por eso es necesario la redención, por eso es necesario, cuando predicamos el evangelio, estamos haciendo uso de la autoridad. Ahorita que estamos leyendo Hechos en el TCD, vemos cómo toda la oposición que Pablo encontraba en los lugares que entraba, y el enemigo levantaba los ánimos de los judíos para que lo apedrearan, para que lo corrieran, para que lo encarcelaran, para que lo azotaran, para que lo humillaran. Sí, porque es una lucha espiritual. Estamos leyendo ahí cuando Pablo llegó a Éfeso, ¿verdad? Y cuando Pablo llegó a Éfeso, había tanta oposición en la ciudad. La ciudad vivía tan cautiva, y mira qué glorioso sería que la gente viniera así. Vaya conmigo a Hechos 19. Hechos 19. Verso 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia no es que eran magos del circo, es que eran hechiceros, eran brujos, ¿sí? Todos los que habían practicado la hechicería, ¿sí?, traían sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, eran muy caros, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Ahora tú dices, ¿cuánto eran 50,000 piezas de plata? Estaba leyendo que la moneda corriente ahí en esa región de Asia Menor, en Éfeso, en el mundo romano, se usaba una moneda de plata conocida como dracma. Y un dracma era similar a un denario de los que leemos en los evangelios. Entonces era más o menos lo que una persona, tú trabajabas todo el día y te pagaban una moneda por un día de trabajo. Y estos libros valían ¿cuánto? 50,000 piezas de plata. A ver, las contadoras que andan por ahí, multipliquen el salario mínimo de la actualidad por 50,000. Es una la nota, ¿no? Entonces, ¡ay! Todo eso quemaron. ¡Ay! Pero los vieran. No, ellos estaban renunciando a eso. ¿Por qué? Porque la luz había llegado a sus vidas. Porque el evangelio en el cual estaban creyendo valía mucho más. Mucho más. Decía, vale más lo que se pagó por nosotros que estos cochinos libros, que esta cochinada que me tenía cegado y Satanás me había engañado. Y ahora la gente se está volviendo a Dios. De hecho, fue el lugar donde más tiempo trabajó Pablo, en Éfeso. Es la actual Turquía. ¿Sí? 3 años y medio estuvo Pablo en Asia. Todo Asia lo inundó con el evangelio. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros predicamos a Cristo, estamos invadiendo el territorio del enemigo, ¿sí?, para que vidas se conviertan de las tinieblas a la luz. Que dejen los ídolos y vengan al Dios vivo. Que dejen el pecado y vengan a libertad. Que esos que están pensando divorciarse, que esos que están pensando quitarse la vida, vengan a la luz. Esa es la autoridad del creyente. Tú y yo tenemos tal autoridad. Él nos dio las llaves del reino para abrir las puertas para que la gente venga a Cristo. Venga a Cristo, y Él nos dio llaves, esas llaves de autoridad para anunciar, para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Eso hacemos cuando anunciamos el evangelio. Lo mejor que tú puedes hacer es hablarle de Cristo a alguien, es hablarle a tu amigo, a tu amiga, a tus padres, a tus tíos, a tus parientes. Porque si ellos no creen,
Ellos irán a una eternidad sin Dios, a un infierno sin Dios. Nunca verán a Dios. Y la muerte de Cristo no habrá tenido ningún sentido para ellos, porque la muerte de Cristo, los beneficios de su muerte es cuando tú y yo creemos en Él. Es en el momento en que la vida, los pecados son perdonados y la vida puede ser transformada. Sí. Y claro, poco a poco vamos descubriendo todo esto. Por eso yo sé que muchos están diciendo: ay, pastor, yo no había entendido eso. Mira, y esto que te estoy diciendo es ABC del Evangelio. Tenemos autoridad para predicar el Evangelio. Tenemos autoridad para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Tenemos autoridad para estar firmes contra toda acechanza del diablo. Vaya conmigo a Efesios, precisamente Efesios capítulo 4, y luego vamos a ver en el 6. Efesios 4. Versículo 27. Efesios 4, 27, por favor. Uno de los versículos más cortitos. ¿Qué dice? Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a dar lugar? Pablo está hablando acerca de airarse pero no pecar, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y luego está hablando de otras cosas como el que hurtaba no hurte más sino trabaje. Después dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, no contristar el espíritu, soltar toda amargura, soltar toda gritería, toda ira, toda malicencia, quitar todo eso, porque todo eso le da lugar al diablo. No necesitas hacer un rito de invocación para decir: Satanás, ven, quédate aquí. No, solamente cuando somos gritones, amargados, desobedientes, groseros, nos comportamos como impíos. Esa es la invocación que Él necesita para meterse otra vez a tu vida y a tu casa. Pero tenemos autoridad para resistirle. Tenemos autoridad para decir: aquí no entras más, Satanás. Fuera de mi vida y de mi casa. ¿Cómo? Pues cuando arreglo las cosas que le dan autoridad. Hemos ministrado liberación a cientos de personas a lo largo de estos 30 años de ministerio, hermanos. A muchísimas personas hemos ministrado liberación en muchos lugares, en ciudades donde Dios nos ha llevado. Pero sabes, el rasgo más así, cuando un demonio no se quiere ir de una persona, tú dices: bueno, yo tengo autoridad, la palabra funciona, el nombre de Jesús está aquí, la sangre de Jesús, el Espíritu Santo está. Pero ¿por qué el demonio no se va? Porque tiene autoridad en la persona, porque tiene derecho legal. Entonces, una vez que hablamos con la persona, decimos: a ver, fulanito, a ver, tú cállate, chamuco, porque empiezan y no los dejan hablar, cállate en el nombre de Jesús. Y le digo: a ver, quiero hablar con, vamos a poner un nombre, quiero hablar con Jorge. No. A ver, Jorge, ¿no hay ningún Jorge aquí? Híjole. Jorge. Bueno, pero era otro. Y bueno, últimamente, aunque haya sido este. Y digo: a ver, cállate tú, Satanás, quiero hablar con Jorge. Y ya le digo: a ver, Jorge, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ya Jorge dice: bueno, lo que pasa es que me peleé en la escuela. Y ya, entonces cuando confiesa sus faltas, Jorge o Juana o Pedro o Chana, quien haya sido, cuando confiesas tu falta y ya dices: bueno, vamos a pedirle perdón a Dios. Oras, le pides perdón. Una vez que le pides perdón, ahora sí, Satanás, en el nombre de Jesús te hemos quitado toda autoridad que tenías en fulano, en fulana. Te vas ahora, fuera en el nombre de Jesús.
pegan unos gritotes a veces, o a veces no hacen nada, simplemente la gente dice, ay, pastor, ya me siento bien, ay, gracias, y ahora vive en santidad, eso es lo único. Pero tenemos la autoridad de resistir, de hacer frente al enemigo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús en nosotros, por el poder del Espíritu. Sí, por eso la Biblia dice, no le deis lugar. Entonces, nos dice también en el Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En qué te fortaleces? En el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no te fortaleces, o sea, haciendo músculos en el gym. No es que te fortaleces siendo vegano. No es que te fortaleces, no, pues es que yo tengo muchos amigos en las redes. No, estoy bien conectado en gobernación. No, mi compadre es diputado. No, mi comadre es jueza. No es que te fortaleces, sino te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. Así debemos vestir toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para poder estar firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas. ¿Qué significa? Que aunque Jesús venció a Satanás, aunque ahora ya somos hijos de Dios, Satanás continúa ¿qué? Acechando. Está pendiente, asigna demonios. Hay más demonios que seres humanos, ¿sabes? Y que todos los que han nacido en la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, hay tantos demonios que una persona, como en el libro en los evangelios, ese gadareno que llegó a tener una legión. Una legión son entre 3,000 y 6,000 demonios o soldados. Y había en un hombre, había miles de demonios en un solo hombre que se salieron de él. De ese hombre se salieron y se metieron en 2,000 cerdos y se echaron a un despeñadero. ¿Recuerdas la historia? Entonces, las tinieblas son reales. El poder del enemigo es real. Y cuando la persona le da tanto lugar, ahora, ¿en qué habrá estado metido ese gadareno? No lo sabemos, la Biblia no nos da detalles. Pero el tipo que no lo podían detener ni con cadenas ni con grillos, andaba todo sin ropa, desnudo, corriendo en el cementerio. Alguien iba a visitar a la abuelita y le salía un viejo encuerado y la perseguía y la gente tenía miedo. O sea, era algo que nadie podía controlar hasta que Jesús vino. Ahora, pero cuando Jesús liberta a una persona, sea un gadareno o sea un mini gadareno, como sea, ¿sabes? Cuando los demonios se van, no quedan muy contentos. Ellos quieren volver a recuperar. Él está acechando continuamente la vida del creyente. No importa si eres el pastor, no importa si ya tienes 35 años en el evangelio, no importa. O sea, a él no le importa. Él dice, entre más grande sea, entre más tiempo lleve, y si lo hago caer, y si lo hago abandonar la fe, y si lo vuelvo a atrapar y lo vuelvo a encadenar, le va a ir peor. O sea, es nuestro enemigo, quieras o no, es nuestro enemigo, y desea matarnos y desea destruirnos. Entonces sí tenemos una lucha, la lucha de poder resistir todas las acechanzas del diablo, todo aquello que él está tramando, ¿sí? Para estar firmes. Nuestra lucha, lo dice Efesios 6:12, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y mira, y tienen, déjame ese versículo, tienen como rangos, rangos de autoridad. Los más grandes, ¿sabes cómo se llaman? Principados. Un principado puede tener tal autoridad que puede dominar un continente. Un continente, hablando geográficamente, podría dominar un continente. ¿Qué principado domina, por ejemplo, América Latina?
actualmente, ¿verdad? Son principados de violencia, de drogas, ¿sí? Ese principado que se está levantando para destruir, ¿verdad? Los conceptos de familia, de identidad, ¿sí? Y esos demonios se están dominando, son principados, son muy fuertes. Por eso es necesario que el creyente use toda su autoridad. ¿Y por qué te estoy hablando de esa autoridad? Porque, hermanos, es la única manera que podemos nosotros vencer al enemigo. No vamos a vencer al enemigo, hermanos, vamos a hacer un plantón en el Zócalo y vamos a unirnos todos contra el mal gobierno. No estamos diciendo eso, hermano. Pero porque de hecho nuestra lucha no es contra el gobierno, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra instituciones, contra personas. Nuestra lucha es contra principados, las potestades, regiones completas, naciones pueden gobernar. Si un principado puede gobernar un continente, entonces una potestad puede gobernar una región del continente, nación, los gobernadores. Así, entonces, mira, así como un principado en el mundo espiritual, también en el mundo de Dios, en los ángeles, hay arcángeles, como el arcángel Miguel, ¿sí? Un gobernador puede ser como un querubín, ¿sí? Una potestad, perdón. Luego después de las potestades vienen los gobernadores, sí, y pueden ser como los serafines. Y después de eso dice las huestes espirituales de maldad. Ya son los demonios de menos rango. Y es lo que la Biblia llama también ángeles de Dios, huestes de ángeles. Hay también ángeles de Dios. ¿Qué son los demonios? Pues son ángeles caídos. La tercera parte de todos los ángeles se rebeló y se unió a Satanás y fueron arrojados el día que Satanás se rebeló contra Dios. Ese sería otro tema. Pero ¿sabe qué? Le tengo buenas noticias. Él se llevó una tercera parte, pero Dios tiene las 2 terceras partes. De tal manera que por cada demonio hay 2 ángeles, ¿sí? A tu favor, que pelean por ti, que te ayudan. Y Dios nos ha dado autoridad. Tú dices, los ángeles me ayudan, pues así. Hebreos 1:14 dice, Hebreos 1:14, ¿me lo pones por favor? Dice, no son todos, hablando de los ángeles en Hebreos, dice, no son todos estos espíritus ministradores enviados ¿para qué? Para servicio, a favor de los herederos de la salvación. ¿Cuántos herederos de la salvación hay aquí? Entonces tenemos ayudantes, ángeles que nos ayudan en la tarea. Pero te voy a decir una cosa, los ángeles, ¿sabes con qué se fortalecen? Con tu vida de oración. Híjole, ya, pobres ángeles, todos pichurrientos que de tener, dirás. Pues si dependen de tu vida de oración, de mi vida de oración, de mi comunión con Dios. En serio, ¿por qué? Porque ellos están para ayudarte, pero ellos no son el Espíritu Santo. Son ángeles, son servidores. Tú tienes más autoridad que un ángel. ¿En serio? Sí. Porque somos hijos de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios, son creación de Dios. Pero los hijos de Dios tenemos acceso al trono. Los ángeles no. Hay algunos ángeles de alto rango que custodian el trono de Dios. Pero los hijos, ningún ángel le puede llamar a Dios Padre como tú y yo. Ay, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Para que te la creas, hermano. Para que te la creas. Para que digas, wow, no sabía eso, pastor. Qué importante es que Dios es mi Padre y que yo tengo más autoridad que los ángeles. Y los ángeles están para servirme. Ahora, si es responsabilidad, sí, claro. Y en la medida que va subiendo, como leíamos aquella vez el libro de Rick Jogner, La montaña de Dios, en la medida que va subiendo las alturas espirituales, entonces puedes disponer de toda la autoridad que Dios te ha dado. Si tú supieras, dile al que está al lado, si tú supieras todo lo que Dios te ha dado,
Si tú supieras. ¿Me ayudan, muchachos? Voy a dejar el tema pendiente porque tengo como 14 puntos más, pero no nos va a dar tiempo este día. Pero si tú supieras todo lo que el Padre te ha dado, toda la autoridad que te ha sido dada. La hermana Rebecca Brown, yo les he contado esta historia en otra ocasión, tiene un libro que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. La doctora Rebecca Brown era médico, médico clínico, y ella, cristiana, ayudó a salir del satanismo de más alto nivel a una mujer a quien en su libro usa el seudónimo de Elaine. Elaine había sido una bruja, una sacerdotisa, esposa de Satanás, una de las muchas, una mujer que se casó en un ritual satánico con Satanás. Y describe ese libro, y no le estoy recomendando que lo lea porque es un libro fuerte, pero describe unas cosas terribles de lo que el satanismo de alto nivel hace. Habla de sacrificios de personas y humanos y toda la maldad que se mueve en el mundo del satanismo, que también es real. Y esta mujer fue libre, pero duró un proceso de mucho tiempo, al punto que eso le dio material a la hermana Rebeca de escribir 3 libros sobre todo eso. Y mira, en una de esas noches que dice que venían así unas luchas tan terribles que querían matar los demonios y brujos, venían para querer detener a la hermana Rebeca y matar a Elaine. ¿Sabes cómo fue que se convirtió Elaine? Dice que siendo ella una bruja muy poderosa, cuando a una persona le caía mal a ella, así nada más porque otro, aunque fuera un satanista de su equipo, si le caía mal, porque ellos no saben amar, ellos saben odiar y odian bien feo. Y dice que cuando a alguien le caía mal, mira que nada más lo tomaba con la mirada así y lo clavaba en una pared de concreto ahí, lo mataba, nada más con la vista. Era el poder que tenía esa bruja. Dice que había un cristiano en una ciudad donde ellos estaban operando muy fuerte, a una familia cristiana que estaba orando en las noches. Estaba orando para que Dios trajera salvación sobre su ciudad y para que la obra del diablo fuera frenada y todo eso. Y ella cuenta en su libro, dice: los cristianos no saben la autoridad que tienen, porque una sola familia oraba y el diablo no tenía libertad para operar en esa ciudad como él quería. Y entonces Satanás les dio la orden a los brujos y a los demonios. Dice que los brujos se salían de su cuerpo, hacían los famosos viajes astrales, se salían de su cuerpo y se mezclaban ya espiritualmente con demonios y salían para hacer maldades. Y Satanás les dio una orden: quiero que maten a ese hombre y a su familia. Y dice que esa noche se fueron para matar a esta persona, a este hermano. Y cuando llegaron a la casa, dice, ahora cuenta Elaine ahí, hay partes habla Elaine y partes habla Rebeca. Y dice Elaine, dice: cuando llegamos a la casa de esta familia, nos sorprendimos que estuviera rodeada de ángeles, que ellos le llaman ángeles eslabones. Un ángel eslabón es alguien, ayúdame tantito, Adán, córrele. Un ángel eslabón, súbete tantito. Sí. Un ángel eslabón es alguien que se para y está hombro con hombro así. Dice que no traían espada, no traían lanza, no traían nada, solamente estaban así, unidos. Cientos de ángeles rodeando la casa de esta familia. Y cuando llegaron, sí, vente Jorge también para acá. Ven. ¿Me ayuda Robe? Bien. Si se toman los 3 así ahora ven también Berna. Ven. Más acá al medio, más acá. Ven Robe. Y vamos a simular
que Berna es del bando de los malos, ¿no? Sí. Ahora, antes era el Chapulín Colorado. Sí. Entonces, dice que cuando ellos llegaron, los demonios querían penetrar ese muro. Dijeron, pues la orden de Satanás era premiante. Y el demonio quería entrar, pero los ángeles simplemente ni los podían mover. Dice que también los brujos intentaban, ¿sí? Dice que Elaine era bajita de estatura. Y dice que se fue contra un ángel, pero varias veces, y ella nada más rebotaba. Y sabes que el ángel se le quedó mirando a ella y le dijo, ¿por qué te haces daño? Con una ternura el ángel le dijo, ¿por qué te haces daño? ¿No ves que Jesús te ama? Ella quedó impresionada. Gracias, chicos. Sí, gracias. Ella quedó bien impresionada, siendo una bruja tan poderosa que tenía poder para tomar personas y clavarlas con la vista en un muro de concreto. Dijo, con un simple ángel yo no pude. Ahora ella decía, era una familia bien sencilla, que mientras ellos dormían esa noche plácidamente, ellos no supieron que alrededor de su casa se libró una gran batalla, y ellos durmieron tranquilamente porque Dios cuidaba de ellos. Wow. ¿Qué hizo ese hermano? Pues oró en su casa, tomó a sus hijos, tomó a su esposa, se tomaron de las manos esa noche y dijo, Padre, bendícenos, guarda nuestra casa, ángeles, guarda nuestras vidas, líbranos del mal, bendice nuestra ciudad, que el diablo no siga obrando aquí, que Satanás no siga trayendo muerte, ni maldad, ni destrucción. Y mira que cuando la iglesia empieza a orar, el poder angelical empieza a venir. ¿Por qué? Porque hay una llamada desde la tierra hacia el cielo, y el cielo dice, vayan hijos, pues hay un hijo mío los está invocando, y yo les he dado autoridad a los hombres como él para que obedezcan. Eso es lo que la Biblia dice. Y en ese momento dice que ella se quedó así bien impactada. De ahí ella decía, ¿cómo? Si yo no pude con un ángel. Hasta ese momento Satanás les había mentido, porque es un mentiroso, es el maestro de la mentira. Él les había dicho que él era más poderoso que Dios y que él había matado a Jesús en la cruz. Eso proclaman los satanistas, que Satanás venció en la cruz a Jesús. Pero la Biblia dice todo lo contrario. ¿Me quieres mostrar Colosenses capítulo 2 versículo 14? Colosenses 2, 14. Anulando el acta de los decretos, sí, que había contra nosotros. O sea, había delitos, había pecados que nos declaraba culpables. Pero Jesús anuló esa acta, la quitó de en medio, ¿sí? Y la clavó ¿dónde? En la cruz, la clavó en la cruz. El acta de los decretos que nos era contraria, que decía culpable, es condenado, va al infierno, no merece el amor de Dios. Jesús tomó esa acta, tomó nuestro lugar, murió por nosotros y anuló el acta, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Luego dice el 15, y despojando ¿a quiénes? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Eso hizo Jesús, triunfó en la cruz. Pero qué ciegos están aquellos que no han entendido, y el enemigo que tiene sometida a la gente bajo prisiones de oscuridad, bajo prisiones de muerte. Sí, pero cuando Elaine dijo, si yo no pude con un ángel, significa que su Dios es mucho más grande. Es mucho más grande. Y claro que sí. Porque sí, quiero que te digo una cosa. Satanás no es rival de Jesús. Satanás no es rival de Jesús. Es más, eso que la Biblia llama la batalla del Armagedón, y donde todos los ejércitos de este mundo y el anticristo va a luchar contra Jesús.
¿Sabes que ni va a luchar? Jesús ni va a luchar. ¿Sabes qué dice la Biblia que va a hacer? En 2 de Tesalonicenses nos dice, quiero que vaya porque si no, le digo, porque quiero que tenga estos textos ahí presentes. 2 de Tesalonicenses. Aleluya. Dice el 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 en adelante. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que solo que hay al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, ¿cómo dice que lo matará? Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, cuando pase todas esas cosas, la gran tribulación y la batalla del Armagedón y todos los ejércitos del mundo se junten para querer pelear con el Señor, cuando el Señor venga, mira, cuando el Señor venga solamente le hará así, y con su puro resplandor lo matará con el espíritu de su boca y luego con el resplandor de su venida, y lo quemará como mosca. No quedará nada de él. Así será la victoria de Jesús. Es nuestra victoria. Él nos ha dado su autoridad, Él nos ha dado su poder. Por eso vive en esa autoridad. Cree la autoridad que Dios te ha dado como hijo e hija de Dios. En los problemas, en las dificultades, en los desafíos, Dios está contigo. Lo sientas o no lo sientas, lo veas o no lo veas, Él está con nosotros, porque su palabra lo dice. Porque su palabra lo dice. Somos hijos de Dios. Ponte de pie, vamos a confesar, vamos a declarar: Señor, nosotros somos lo que la Biblia dice que somos. Nosotros podemos hacer lo que tu palabra dice que podemos hacer. Sí, hemos nacido para vencer, hemos nacido para conquistar, hemos nacido, Señor, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Satanás no va a ganar, yo no voy a perder. Como hijo de Dios, como hija de Dios, somos libres, somos más que vencedores, somos sanos. Tomamos la autoridad, tomamos tus promesas, tomamos tu justicia, tomamos tu perdón, tomamos la nueva oportunidad que Dios quiere y puede darnos. Señor, te alabamos, Señor, por tus proezas. Te alabamos, Señor, por tu grandeza. Te alabamos, Señor, porque somos hijos de Dios. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado.